El zumbido fluorescente de la sala de descanso perforaba mis oídos mientras los aplausos resonaban desde la teleconferencia, pero yo permanecí inmóvil, una sombra en medio de la celebración. Soy Nora Elise Cade, una veterana con 16 años en Vinex Foods, donde había puesto mi alma en ahorrar $12 millones, en producción 2 años de implacable resolución de problemas, cenas familiares perdidas y parches de sistema a las 3 de la madrugada. Mi experiencia fue el pulso de este triunfo. Sin embargo, mientras el equipo vitoreaba mi nombre, fue borrado ahogado por la voz engreída de nuestro nuevo director, Victor Grayson. Optimizaremos esto bajo el liderazgo de Lila Voss, declaró asintiendo a una recién contratada, cuya única contribución era su lealtad a Víctor. La traición golpeó como una astilla de hielo, una oleada de conmoción e indignación moral retorciéndome las entrañas. Había construido la automatización de Vinex desde una planta en quiebra en un almacén oxidado, mi lealtad grabada en cada diagrama de cableado. Sin embargo, me desecharon mi competencia considerada irrelevante. Mis dedos se aferraron al gastado anillo de cobre que mi abuelo me dio cuando empecé su peso, un ancla amarga de confianza rota. La mirada de Víctor fue una burla fría retándome a reaccionar. No lo hice. Mi ira no fue un grito, humeaba una brasa controlada que encendía un plan. El cliente aplaudió a Lila, ajeno a que yo era su piedra angular, no sus promesas vacías. La injusticia no era solo mía, era un robo de mi legado, un agravio que exigía equilibrio. Abandoné la sala a pasos medidos, rostro sereno, pero por dentro era un crisol de propósito. En mi escritorio abrí una unidad segura Nexus que albergaba cada registro del sistema correo electrónico y patente elaborados en mi propio tiempo, intocables por Vinex. Pensaron que me habían silenciado, pero una fría satisfacción se agitó, no por furia, sino por su error fatal. Mañana me reuniría con Sinara Tech, el rival de Vinex, armada con mi verdad. La arrogancia de Víctor sería su caída, y saborearía la justicia tranquila y poética de la fractura de su imperio, mi intelecto una espada más afilada de lo que cualquier arrebato podría blandir. El crepúsculo de la ciudad proyectaba un resplandor frío e inquebrantable a través de la ventana de mi apartamento, amplificando el escozor de la traición de Vinex Foods que bullía en mi interior. Era jueves por la noche y yo, Nora Elise Cade, aún me recuperaba del borrado de Victor Grayson de mis $12 millones ahorrados en producción. Su engreída declaración, entregando mi triunfo a Lila Voss, una novata, cuyo único mérito era su lealtad a él. La injusticia de mis 16 años de devoción, forjada en los días de almacén oxidado de Vinex, siendo descartada, cortaba profundo una herida moral, latiendo con conmoción e indignación. Mis dedos trazaron el gastado anillo de cobre de mi abuelo, sus bordes anclándome mientras me sentaba a la mesa de mi cocina, la pantalla de mi portátil, proyectando una luz cruda. Mi ira no fue un grito, era una forja humeante canalizando la traición en una estrategia para recuperar mi legado. La mirada burlona de Víctor y la sonrisa inmerecida de Lila durante la llamada habían encendido una resolución no imprudente, sino quirúrgica. Abrí mi unidad Nexus, una fortaleza de registros del sistema correos electrónicos y patentes elaborados en mi propio tiempo, más allá del alcance de Vinex, mi escudo contra su robo. El cliente, Juno Distributors, confiaba en mí, no en la jerga vacía de Lila. Su líder, Sarah Linwood, me envió un correo horas antes perpleja. Nora, estás fuera del proyecto de automatización. Necesitamos respuestas. Mi pulso se aceleró, una fría satisfacción, encendiéndose no por rencor, sino por el paso en falso de Víctor. Respondí asegurando una discreta reunión para tomar un café, el viernes sabiendo que la fe de Juno en mí podría cambiar el rumbo. Primero necesitaba que Vinex sintiera mi ausencia. Usando una VPN segura, accedí a su servidor de control. Mis credenciales dejadas activas descuidadamente, revelando que su sistema de automatización era un cascarón frágil dependiente de mis parches, ahora bloqueados en mi unidad. Víctor pensó que se había apropiado de mi trabajo, pero había agarrado vapor. Pasé la noche perfeccionando una propuesta para Sinara Tech,
El rival de Vinex, renombrando mi automatización como CoreSync 30% más eficiente y legalmente mío. Cada pulsación de tecla era desafío, cada revisión, una recuperación, el dolor de las cenas familiares perdidas y las crisis de la planta impulsando mi concentración. Al amanecer, mi propuesta era inexpugnable especificaciones patentes y una línea de tiempo que demostraba mi autoría exclusiva. La reunión con Sara estaba programada en un café tranquilo, un escenario neutral para exponer la mentira de Víctor. Llegando temprano, apreté mi anillo, su cobre, me estabilizaba mientras Sara entraba su mirada aguda. Nora, nos quedamos con Vinex por usted, dijo voz firme. Lila no pudo explicar un solo protocolo. Mi pecho se apretó, no con triunfo, sino con el pulso tranquilo de la justicia. Compartí las especificaciones de CoreSync insinuando el interés de Sinara. Sara se inclinó. Si usted se va, nosotros le seguimos. De vuelta en casa, mi aliada técnica, Rhea Kane, envió un mensaje. Los sistemas de Vinex están fallando. Lila está perdida. Víctor culpa a operaciones. Sonreí con sorna imaginando su caos sabiendo que sus líneas estaban condenadas. Envié un correo a Sara, notando sutilmente los errores de Lila y la disposición de CoreSync, lo que llevó a Juno a exigir los registros del sistema de Vinex. Su respuesta fue rápida. Solicitaron mis originales que yo había conservado meticulosamente. También di un soplo a un periodista tecnológico sembrando una publicación sobre pioneros tecnológicos mal atribuidos. A las 2 p.m., los canales de Slack de Vinex bullían de pavor. Rhea informó que Víctor gritaba al personal, su pulido resquebrajándose. Mi indignación controlada ardía más brillante cada movimiento. La oferta de Sinara a la auditoría de Juno, la ola del blog, un hilo deliberado en su caída. No necesité gritar. Mi ausencia fue un reproche ensordecedor. Al caer la noche me paré junto a mi ventana, anillo en mano, las luces de la ciudad latiendo con mi propósito. Vinex había intentado enterrarme, pero yo me alzaría como su ajuste de cuentas, mi silencio una espada más afilada que su traición, lista para esculpir un futuro donde mi verdad reinaría. El aire de la mañana del viernes era fresco, cortando la niebla de la traición de Vinex Foods, con una claridad que agudizaba mi resolución. Yo, Nora Eliskade, me mantuve lista para convertir mis $12 millones ahorrados en producción, mi creación robado por Victor Grayson y acreditado a Lila Voss, en un arma de verdad. La injusticia de mis 16 años de lealtad siendo borrada a mis parches de sistema, entregados a una novata, ardía con una indignación moral que alimentaba no el caos, sino una estrategia quirúrgica. La burla engreída de Víctor y el papel inmerecido de Lila habían encendido un fuego mi ira controlada, ahora una hoja afilada para la justicia. El anillo de cobre de mi abuelo descansaba en mi bolsillo su peso, anclándome, mientras entré en la elegante sede de Sinara Tech, un marcado contraste con el engaño de Vinex. Mi unidad Nexus, una bóveda de registros del sistema correos electrónicos y patentes, legalmente míos, guardaba el poder para desentrañar la mentira de Víctor. El café de ayer, con la líder de Juno Distributors Sarah Linwood, había consolidado su confianza a sus palabras. Nos quedamos por usted aliviando el dolor de las cenas familiares perdidas. La reunión de hoy con el CEO de Sinara, Arjun Patel, encendería mi contraataque. La fría satisfacción no estaba en la venganza, sino en el colapso poético de los objetivos de producción de Vinex a semanas de distancia. Arjun me saludó con un asentimiento de respeto. Nora, hemos oído hablar de su mala atribución. Revelé la demo de CoreSync, su ganancia de eficiencia del 30% y 20% de tiempo de inactividad, reducido deslumbrando a su equipo. ¿Enteramente suyo?, preguntó. Cada arreglo, respondí voz firme, el anillo pesado. Sinara me ofreció el puesto de jefa de automatización, un comunicado de prensa nombrándome creadora de CoreSync y una asociación con Juno sincronizada para interrumpir los contratos con clientes de Vinex. Acepté exigiendo protecciones de propiedad intelectual férreas. Mi corazón latió con la tranquila emoción de la justicia, el robo de Víctor sería su perdición.
De vuelta en casa, Rhea Kane envió un mensaje. Los sistemas de Vinex están fallando. Lila no tiene ni idea. Víctor le grita a los técnicos. Sonreí sabiendo que sus líneas despojadas de mis parches eran una farsa. Envié un correo a Sara exponiendo sutilmente la incompetencia de Lila y la superioridad de Coursing, lo que llevó a Juno a exigir los registros del sistema de Vinex. Su respuesta fue rápida, solicitaron mis originales que yo había conservado meticulosamente. También di un soplo a un bloguero tecnológico sembrando una publicación sobre legados tecnológicos saqueados. A la 1 p.m., los canales de Slack de Vinex bullían de pánico. Rhea informó que Víctor regañaba al personal, su compostura desmoronándose. Mi indignación controlada ardía más brillante cada movimiento. El acuerdo de Sinara, la auditoría de Juno, la ola del blog, un hilo deliberado en su perdición. No grité. Mi ausencia fue un trueno. A las 3 p.m., el equipo legal de Vinex envió un correo a Sinara una frenética consulta de licencia. Arjun lo compartió mi respuesta inquebrantable. Reconocimiento público de Nora Cade como creadora a tarifas triples. La cláusula reflejó su borrado inamovible. El siguiente mensaje de Rhea Víctor cancela las demos de clientes. Es el caos. El clímax emocional no fue un enfrentamiento, sino una certeza silenciosa, mi anillo, un símbolo de verdad recuperada. Imaginé la conmoción de Víctor cuando aterrizó el comunicado de prensa de Sinara, proclamándome arquitecta de Coursing, su narrativa destrozada. A las 4 p.m., una técnica junior, Mira Holt, envió un correo. Su trabajo de automatización me inspiró a quedarme en tecnología. La insté a patentar sus contribuciones, mi propósito profundizando. Al caer el anochecer, me paré junto a mi ventana, las luces de la ciudad latiendo con mi visión. Vinex había intentado borrarme, pero yo había ingeniado su ajuste de cuentas, el lanzamiento de Coursing con Sinara, una espada cortando más profundo que su traición. Llegó una invitación a una cumbre tecnológica, mi nombre en negrita, para una conferencia magistral. Mi verdad, no sus mentiras, daría forma al futuro, una fuerza silenciosa lista para redefinir la narrativa de la industria, asegurando que nadie pudiera apagar mi luz de nuevo. A las 5 p.m., Arjun confirmó el interés de Juno en un contrato de $15 millones con Coursing, mi estrategia ya cambiando las mareas de la industria. La madrugada del lunes amaneció con una resolución acerada, su luz cortando a través de las persianas de mi apartamento, como un heraldo silencioso del ajuste de cuentas que yo, Nora Elise Cade, había orquestado contra la traición de Vinex Foods. Una semana después de asegurar mi acuerdo con Sinara Tech, mis $12 millones ahorrados en producción, mi creación robados por Víctor Grayson y acreditados a Lila Voss, se erigieron como un punto de apoyo para exponer su engaño. La indignación moral de mis 16 años de lealtad, siendo borrada a mis parches de sistema, entregados a una novata, aún bullía una herida de injusticia que había afilado mi ira en un arma precisa y controlada. La burla engreída de Víctor y el papel inmerecido de Lila habían alimentado una estrategia no de caos, sino de justicia poética. El anillo de cobre de mi abuelo reposaba en mi escritorio. Su peso un pulso constante mientras abría mi portátil la carpeta Nexus, una fortaleza de registros del sistema y patentes, intocables por Vinex. El pacto del viernes con el CEO de Sinara, Arjun Patel, y la confianza de la líder de Juno Distributors, Sarah Linwood, habían preparado el campo de batalla. Hoy, la presentación de Vinex para retener a sus clientes se enfrentaría a mi verdad. A las 8 a.m., el comunicado de prensa de Sinara detonó Nora Cade, arquitecta de Coursing, se une a Sinara como jefa de automatización. Mi teléfono zumbó con notificaciones de LinkedIn con colegas periodistas y exempleados de Vinex atónitos. Rhea Kane envió un mensaje. Los sistemas de Vinex se cayeron a mitad de la demo. Lila se congeló. Víctor está furioso. Imaginé su sala de control, las líneas de automatización destripadas, sin mis parches fallando bajo escrutinio. La fría satisfacción no era venganza, sino justicia, la mentira de Víctor implosionando.
Sara envió un correo confirmando el giro de Juno hacia CoreSync, su auditoría, exponiendo la ineptitud de Lila. Nora, usted es nuestra piedra angular, escribió aliviando el dolor de las cenas familiares perdidas. La publicación del blog tecnológico que había sembrado legados tecnológicos. Saqueados se hizo viral. TechTruth se hizo tendencia Vinex, siendo criticada duramente en hilos mordaces. A las 10 a.m., sus acciones cayeron un 18%, el pánico en la sala de juntas filtrándose en X. Reenvié la publicación a Sara, impulsando a Juno a exigir una investigación de liderazgo. Rea informó de la discusión a gritos de Víctor, con operaciones su pulido hecho añicos. Mi indignación controlada ardía firme cada movimiento. El anuncio de Sinara, el giro de Juno, la ola del blog, un hilo deliberado en el desmoronamiento de Vinex. No grité. Mi ausencia fue una tempestad. Al mediodía, el equipo legal de Vinex envió un correo a Sinara, una desesperada súplica de licencia. Arjun lo compartió, mi respuesta férrea, reconocimiento público de Nora Cade como creadora a tarifas cuádruples. La cláusula reflejó su borrado inamovible. El último mensaje de Rea Víctor cancela las demos de clientes. Es el caos. El clímax emocional no fue confrontación, sino certeza, mi anillo, un talismán de poder recuperado. Imaginé la conmoción de Víctor, mientras mi nombre se hacía tendencia no como víctima, sino como visionaria. A las 3 p.m., Mira Holt, la técnica junior, envió un mensaje. Su resiliencia me mantiene en tecnología. La insté a patentar su trabajo, mi propósito profundizando. Vinex había intentado enterrarme, pero yo había esculpido su ruina con precisión, el lanzamiento de CoreSync con Sinara, una espada cortando más profundo que su traición. A las 4 p.m. llegó una invitación a una cumbre tecnológica, mi nombre en el titular para una conferencia magistral. Me paré junto a mi ventana, las luces de la ciudad sincronizándose con mi resolución. El colapso de Vinex fue su propia obra. Mi ascenso fue mío. A las 5 p.m., Arjun llamó confirmando el contrato de $18 millones de Juno con CoreSync, las acciones de Sinara subiendo un 2%. Mi estrategia no solo había expuesto a Vinex, sino que había elevado a Sinara, mi legado, una piedra angular de una nueva era. Al caer la noche sostuve mi anillo, su cobre, un testimonio de mi viaje. Mi verdad, no sus mentiras, daría forma para la industria, una fuerza silenciosa, asegurando que nadie pudiera apagar mi luz. A las 6 p.m., una revista tecnológica solicitó una entrevista sobre el impacto de TechTruth, mi influencia ya reformando la narrativa. El pulso vespertino de la ciudad vibraba a través de las paredes de cristal de mi nueva oficina en Sinara Tech. Su energía vibrante, un marcado contraste con las ruinas humeantes de la traición de Vinex Foods. Había pasado una semana desde que su presentación para retener clientes implosionó y yo, Nora Elise Cade, me mantuve resuelta a mis $12 millones ahorrados en producción. Mi creación robados por Victor Grayson y acreditados a Lila Voss, ahora un testimonio de mi resiliencia. La indignación moral de mis 16 años de lealtad, siendo borrada a mis parches de sistema, usurpados, había quemado ferozmente una vez, pero mi ira controlada se había enfriado en una fuerza estratégica, tejiendo un legado a partir de su engaño. Vinex se desmoronaba. Acciones cayeron un 22%, Víctor destituido, Lila desaparecida. Pero mi triunfo no fue su caída. Fue mi ascenso CoreSync, ahora el buque insignia de Sinara. La fría satisfacción no residía en su ruina, sino en la verdad que había grabado en el núcleo de la industria mi nombre, un faro para los pasados por alto. A las 9 a.m. dirigí una sesión de estrategia de CoreSync con el anillo de cobre de mi abuelo en mi escritorio, su peso un ancla silenciosa. Técnicos, la mitad ex-Vinex seleccionados por mí, escucharon atentamente mientras tracé un aumento de eficiencia del 30%, una visión nacida en noches robadas. Ria Kane, ahora mi ingeniera principal, presentó métricas con una confianza que yo había fomentado su crecimiento, un eco de mi influencia.
La líder de Juno Distributors, Sarah Linwood, se unió por video su asentimiento afirmando nuestro contrato de $20 millones con CoreSync. Nora, usted está redefiniendo la confiabilidad, dijo, aliviando el dolor de las cenas familiares perdidas. Mi teléfono zumbó con mensajes de LinkedIn. Compañeros mentores, el presidente de una conferencia tecnológica invitándome a dar la conferencia magistral, mi nombre ya no una sombra sino un toque de clarín. La publicación de blog viral que había sembrado legados tecnológicos saqueados alimentó TechTruth con mujeres compartiendo historias de crédito recuperado. Reenvié uno a Rea. Su lucha inspiró mi patente. El clímax emocional no fue un choque, sino una certeza silenciosa. Mi legado trascendió la traición de Binex, empoderando a otros a levantarse. A las 11 a.m., la junta de Binex envió un correo a Sinara suplicando por la licencia de CoreSync. Arjun Patel, CEO de Sinara, sonrió con sorna mostrándome su débil oferta, sin mención de mi autoría. Redacté nuestra respuesta, reconocimiento público de Nora Cade, como creadora a tarifas quintuples. La cláusula fue mi espejo para su borrado inquebrantable. Rea envió un mensaje: Binex pierde más clientes. La junta audita los acuerdos de Víctor. No me regodeé, su autodestrucción fue justicia suficiente. A la 1 p.m. me reuní con el equipo de relaciones públicas de Sinara, planificando una campaña Creadores Reclamados, para destacar la innovación liderada por mujeres de CoreSync conmigo en su corazón. Mi determinación ardía brillante, no por venganza, sino por transformación cada paso. La confianza de Juno, la plataforma de Sinara, el despertar de la industria. Un hilo en un tapiz de cambio. A las 3 p.m. Mira Holt, la técnica junior, se acercó después de la reunión con voz temblorosa. Su historia me hizo documentar mis arreglos. Le di mi tarjeta el anillo anclándome. Siga construyendo, dije. A las 4 p.m., una revista tecnológica envió un correo solicitando una entrevista sobre el impacto de TechTruth en la industria. Me paré junto a mi ventana, las luces de la ciudad latiendo con mi propósito. Binex había intentado borrarme, pero yo construí un escenario para otros. Mi verdad, una fuerza silenciosa redefiniendo la narrativa de la industria. Una invitación a una cumbre yacía abierta mi nombre en negrita para una conferencia magistral. La fría satisfacción fue absoluta, no en su colapso, sino en mi luz duradera, una justicia más afilada de lo que su engaño podría apagar. A las 5 p.m., Arjun confirmó la expansión del contrato de Juno a $25 millones las acciones de Sinara, subiendo un 15%. Mi estrategia no solo había expuesto a Binex, sino que había impulsado a Sinara a nuevas alturas, mi legado una piedra angular de una industria transformada. Al caer la noche sostuve mi anillo su cobre, un testimonio de mi viaje, asegurando que nadie pudiera apagar mi luz. El sol de la mañana inundó mi oficina en Sinara Tech con una calidez dorada, un vívido contraste con las cenizas desvaídas de la traición de Binex Foods, ahora un recuerdo lejano. Había pasado un mes desde su colapso y yo, Nora Eliascade, me mantuve resuelta a mis $12 millones ahorrados en producción. Mi creación, robados por Victor Grayson y acreditados a Lila Voss, transformados en un símbolo de mi fuerza inquebrantable. La indignación moral de mis 16 años de lealtad, siendo borrada mis parches de sistema usurpados, había quemado ferozmente una vez, pero mi furia controlada se había cristalizado en un legado que redefinió el paisaje tecnológico. Binex era un fantasma. Sus acciones cayeron un 40, su junta fracturada. Sin embargo, mi victoria no fue su ruina. Fue el faro en el que me había convertido CoreSync, ahora a un estándar global. La fría satisfacción no residía en su caída, sino en la verdad que había tejido en el alma de la industria, mi nombre un grito de guerra para los invisibles. A las 9 a.m. me paré ante una sala repleta en la cumbre global de innovadores tecnológicos, con el anillo de cobre de mi abuelo en mi bolsillo, su peso una fuerza de anclaje. Mi discurso principal, verdad en la innovación, cautivó a ingenieros, CEOs y estudiantes, mi voz firme mientras compartía no el fracaso de Binex,
sino el poder de reclamar el propio trabajo. Intentaron borrarme, dije, pero la verdad construye cimientos, no sombras. Los aplausos resonaron curando las cicatrices de las cenas familiares perdidas. Rhea Kane, ahora mi subdirectora de automatización, brillaba desde la primera fila su libreta, un testimonio del coraje que yo había encendido. Sarah Linwood, de Juno Distributors, se acercó después del discurso, su apretón de manos firme. Nora, el lanzamiento de $28 millones de CoreSync es impecable, dijo su confianza, un bálsamo para los sacrificios pasados. Mi teléfono zumbó con publicaciones de TechTruth, mujeres patentando sus arreglos, una técnica agradeciéndome por su resolución para exigir crédito. Reenvié uno a Rhea. Su historia me dio mi futuro. El clímax emocional no fue conflicto, sino una certeza silenciosa. Mi legado fue un faro guiando a otros más allá del engaño de Vinex. Al mediodía, el equipo de relaciones públicas de Synara me informó sobre creadores reclamados, una campaña que amplificaba la historia de CoreSync liderada por mujeres conmigo como su imagen. Arjun Patel, CEO de Synara, sonrió ampliamente. Nora, usted está reescribiendo las reglas. Asentí mi resolución, una llama firme no por venganza, sino por transformación. La última súplica de licencia de Vinex llegó aún eludiendo mi autoría. Redacté la respuesta de Synara. Reconocimiento público de Nora Cade. Como creadora o no hay términos. Rhea envió un mensaje. Vinex es irrelevante. Los clientes se han ido. No me regodé. Su final autoinfligido fue justicia suficiente. A las 2 p.m. Mira Holt, la técnica junior, dijo después del panel con los ojos brillantes. Su historia me enseñó a reclamar mi código. Le di mi tarjeta, el anillo, anclándome. Siempre pudo, dije. A las 3 p.m., una revista tecnológica solicitó un reportaje sobre el impacto de TechTruth en la industria. Me paré junto a mi ventana, las luces de la ciudad latiendo con mi visión. Vinex había intentado silenciarme, pero yo construí una plataforma para otros. Mi verdad, una fuerza silenciosa redefiniendo la narrativa de la industria. Una invitación a una cumbre yacía abierta mi nombre en negrita para presidir el panel de ética del próximo año. La fría satisfacción fue absoluta no en sus cenizas, sino en mi legado radiante, una justicia más afilada de lo que su traición podría embotar. A las 4 p.m., Arjun confirmó la expansión del contrato de Juno a $35 millones las acciones de Synara, subiendo un 18%. Mi estrategia había impulsado a Synara a nuevas alturas, mi legado una piedra angular de una industria transformada. Al caer el anochecer, sostuve mi anillo, su cobre, un testimonio de mi viaje, asegurando que nadie pudiera apagar mi luz. La nueva iniciativa de Synara, una beca para mujeres en tecnología llamada CoreSync, llevaba mi visión, una promesa para inspirar a generaciones a reclamar su valor con coraje inquebrantable. Un año después de la traición de Vinex Foods, yo, Nora Elise Cade, me paré en el escenario de la Cumbre Global de Mujeres en Tecnología, el horizonte de la ciudad, un lienzo radiante detrás de mí, el robo de Victor Grayson, de mis $12 millones ahorrados. En producción, acreditándoselo a Lila Voss, era una cicatriz leve su injusticia, ahora una base para mi inquebrantable resolución. La indignación moral de mis 16 años de lealtad, siendo borrada, había alimentado un fuego controlado, transformando la traición en un legado que reformó la industria. Mi marco CoreSync, el buque insignia de Synara Tech, había establecido puntos de referencia globales, pero mi verdadero triunfo fue la chispa que había encendido en otros. El anillo de cobre de mi abuelo descansaba en mi bolsillo mientras me dirigía a un auditorio repleto, ingenieros ejecutivos, estudiantes, sobre ser dueño de la propia verdad. Intentaron silenciarme, dije voz clara, pero la verdad construye futuros, no ecos. Los aplausos se elevaron curando las heridas de las cenas familiares perdidas. Mi fría satisfacción, arraigada no en la caída del 60% de las acciones de Vinex o la oscuridad de Víctor,
sino en el movimiento Tech Truth que había inspirado. Ria Kane, ahora directora de automatización de Synara, estaba entre bastidores su aplomo, un eco de mi impacto. Sarah Linwood, de Juno Distributors, envió un mensaje. Nora, la fase de $40 millones de CoreSync es suya para liderar. Mi teléfono zumbó con mensajes mujeres patentando su trabajo, una técnica joven agradeciéndome por su coraje para reclamar crédito. El clímax emocional no fue un choque, sino una certeza silenciosa había forjado un mundo donde el borrado no era destino. La súplica final de licencia de Vinex, aún eludiendo mi autoría, recibió mi respuesta firme: reconozcan a Nora Cade o desaparecen. Su silencio selló su irrelevancia. Al cierre de la cumbre, una técnica de 22 años con los ojos brillantes dijo: «Usted me enseñó que puedo dar forma a mi futuro». Le di mi tarjeta y el anillo anclándome. De vuelta en Synara, Arjun Patel propuso una beca financiada por CoreSync para mujeres innovadoras. Junto a mi ventana, las luces de la ciudad reflejaban mi propósito, el anillo, el peso de mi verdad, un faro para los silenciados. La invitación a presidir el panel de ética de la cumbre yacía abierta mi nombre en negrita. Mi luz, no las cenizas de Vinex, fue mi justicia una victoria aguda y duradera sobre su traición. Mi viaje como Nora Elise Cade reveló una verdad tan penetrante como empoderadora: la traición, aunque una herida aplastante, puede forjar un espíritu inquebrantable. El robo de Vinex Foods, de mis $12 millones ahorrados en producción, acreditándoselo a otra, fue una injusticia desgarradora, haciéndose eco de las luchas silenciosas de quienes vierten sus almas en el trabajo solo para ser borrados por el frío agarre de la ambición. La indignación de mis 16 años de lealtad, siendo descartada, podría haberme destrozado, pero encendió una resolución tranquila y feroz. Aprendí que el poder no reside en gritar, sino en blandir la verdad, con precisión, convirtiendo su engaño en mi triunfo. Mi marco CoreSync y el movimiento Tech Truth que encendió se convirtieron en un faro para cada técnico soñador y héroe anónimo apartado. La fría satisfacción no estuvo en el colapso de Vinex, sino en la técnica de 22 años que dijo: «Usted me enseñó que puedo dar forma a mi futuro». Esta es la lección profunda. Cuando intentan apagar tu luz, tu verdad puede encender una revolución. Para aquellos que se han sentido invisibles, su trabajo es su escudo, su silencio, una estrategia, no una rendición. Me paré en el escenario de la Cumbre Global de Mujeres en Tecnología, con el anillo de mi abuelo en la mano, no para regocijarme en las ruinas, sino para iluminar caminos para otros. Tú también puedes transformar el dolor en propósito, la traición en legado. Compartamos estas historias, elevémonos unos a otros y redefinamos el coraje. Suscríbete a nuestro canal para más relatos apasionantes de resiliencia y sabiduría que nos recuerdan tu voz es imparable y juntos la haremos resonar.